lleva por título como La libertad religiosa amenazada. Ese es el tema del estudio que vamos a estar haciendo hoy, la libertad religiosa amenazada. ¿Cómo es posible que una libertad religiosa sea amenazada? Las escrituras nos dicen en el libro de Daniel, en el capítulo 7, el versículo 25, lo siguiente: que surgiría un poder que iba a hablar palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados los santísimos hijos de Dios en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Aquí vemos a las claras cómo la Biblia nos dice que iba a venir un poder que surgía del Imperio Romano, que iba a perseguir a los hijos de Dios y que pensaría en cambiar los tiempos, o sea, la historia, la profecía y la ley de Dios. Y iba a perseguir a los hijos de Dios. Quiero leerle alguna cita de la historia. Esta cita dice lo siguiente: los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de la ignorancia y de las tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultados de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. ¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de infabilidad sostenidas durante 800 años por tan artanero poder? Una pregunta muy importante. ¿Habrán olvidado esos defensores las pretensiones de infabilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Lejos de abandonar este acerto, lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la Iglesia nunca erró, ni errará jamás, según las escrituras, dicen ellos. ¿Cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión de la infabilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazan su dogma, lo da por santo y bueno. O sea, esta iglesia da por santo y bueno perseguir a los que no rechazan su dogma. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Derróguense las medidas restrictivas impuestas en las actualidades por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Nuevamente, ¿qué es la infidelidad? La infabilidad, perdón, papal. En la teología de la Iglesia Católica, la infabilidad papal o infabilidad pontificia constituye un dogma según la cual el Papa estaría preservado de cometer un error cuando él promulga a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral. Bajo el rango de solemne definición pontificia o declaración es cátedra, ¿cómo se considera una verdad de fe? Ninguna discusión se permite dentro de la Iglesia Católica y debe atacarse, obedecer, debe acatarse, perdón, y obedecer incondicionalmente. Esta doctrina es una definición dogmática establecida por el Concilio Vaticano I del 1870. 1870. Muy importante esa fecha. La Constitución Pastoral Eternus, promulgada por el Papa Pío IX el 18 de junio de 1870, tras sus elaboraciones y aprobación por el Concilio Ecuménico Vaticano I,
contiene la definición solemne del dogma, de la infalibilidad pontificia, que es del tenor literal siguiente. Les recuerdo que el Papa Pío IX fue cabeza de la Iglesia Católica desde el 1846 hasta el 1878. La Constitución Pastor Eternus dice lo siguiente: con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado por el Romano Pontífice. Cuando habla es cátedra, esto es, cuando ejerciendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres y enseña que debe ser sostenida por toda la iglesia, posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, que dicen ellos que Pedro es el primer papa, lo cual esto no es bíblico. Continúa diciendo esto: aquella infalibilidad de la que el divino redentor quiso que gozara la iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbre. Por lo mismo, las definiciones del Romano Pontífice son irreformables, o sea que nadie puede cambiar lo que el Papa dice por sí misma y no por razón del consentimiento de la iglesia. De esta manera, si alguno tuviere la temeridad o el valor, lo cual Dios no permite, de contradecir esta nuestra definición, dicen ellos, sea anatema. En pocas palabras, sea maldito el que esté en contra de la infalibilidad del pontífice de Roma. Vamos a la Biblia para ver cómo ellos adquirieron este poder. La Biblia nos dice, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 9 dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás, el gran dragón, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. El gran dragón, le doy la definición que nos dice el Señor acerca de este nombre que se le ha dado a Lucifer. El gran dragón, las escrituras nos dicen en Apocalipsis 13, y cuando vio el dragón, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, o sea, la iglesia, que había dado a luz al hijo varón, dándole a entender que el dragón es un poder perseguidor. La serpiente, según la Biblia, la serpiente en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, allí nos dice la palabra de Dios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. La serpiente es un animal o astuto, es un poder engañador. El dragón es perseguidor, la serpiente es engañadora. El diablo, en Mateo 4:1 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El dragón es perseguidor, la serpiente astuta y engañosa, y el diablo es tentador. Pero también, Primera de Pedro 5:8 nos dice algo acerca del diablo: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. También el diablo es nuestro adversario. Es quien no tenta, no, pero también es nuestro adversario. Y Satanás, dice Zacarías, capítulo 3, versículo 1, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás es nuestro acusador. O sea, que Lucifer, Luzbel, convertido en el dragón, en la serpiente, en el diablo y en Satanás, nos persigue, nos engaña, nos tienta y es nuestro adversario, y también nos acusa. Con ese poder o contra ese poder es que nosotros estamos luchando. Ese poder es el que va a tener o va a estar en contra de la libertad religiosa amenazada.
Libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 13. Leímos el 13 anteriormente, pero leamos nuevamente lo que dice. El versículo 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra, de nosotros y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, el tentador sabe que le queda poco tiempo y por ende tiene que tentar a los más seres humanos posible para que caigan, ya que sabe que le queda poco tiempo. Y cuando vio el dragón perseguidor que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer y que había dado a luz al hijo varón. Como tiene poco tiempo, tiene que tentar a los seres humanos lo más posible para que la gran mayoría se pierda. Y a la misma vez va a perseguir a un grupo que él no va a poder engañar. ¿Y a quién va a utilizar él para perseguir a ese grupo? La Biblia nos dice que Satanás entregó su trono y autoridad al poder del Vaticano. En Apocalipsis 3, el versículo 2 dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y su pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, Satanás, le dio su poder perseguidor y su trono y gran autoridad a este poder, para que persiga a los verdaderos hijos de Dios. Noten lo que dice esta noticia, lo siguiente, algo que está sucediendo en estos momentos. Esta noticia dice, Marjorie for Poe, o sea, la representante del Congreso, Marjorie Taylor Greene, para Papa, así le están promocionando a ellos. ¿Por qué razón? Dice lo siguiente. Ella hablando en una entrevista que se le hizo una pregunta que ella pensaba y ella contestó esto. Dice, es interesante, yo pensé que teníamos separación de iglesia y Estado. Se supone que sea así, pero se está viendo que no. Es interesante. Yo pensé que teníamos separación de iglesia y Estado, correcto. Lo que es que Satanás está controlando la iglesia. Escuchen bien. Ella está diciendo, Satanás está controlando a la iglesia. La iglesia no está haciendo su trabajo. No está oyendo las enseñanzas de Cristo. No está oyendo lo que la palabra de Dios dice que se supone que debemos de hacer. ¿Cómo debemos vivir? Ellos están diciendo que se supone que nos amemos los unos a los otros, pero la definición de amor que ellos tienen está destruyendo nuestras leyes, están continuamente pervirtiendo lo que nuestra Constitución dice. Eso es una representante del Congreso. ¿Y dónde están los predicadores de la verdad presente que debieran de estar diciendo lo que está diciendo ella? Ella está diciendo que Satanás está controlando la iglesia. Y la iglesia está destruyendo la Constitución de los Estados Unidos. Hace unos años atrás yo le mostré esta imagen. Eso es un libro que está en el Congreso de los Estados Unidos. Recuerden el dicho que dice, una imagen habla más que 1000 palabras. Recordando la fecha que le dije ahorita, que el Papa Pío IX fue cabeza de la Iglesia Católica desde el 1846 hasta el 1878. Esta imagen tiene dos partes, por así decirlo, en este libro. La parte de arriba y la parte de abajo normalmente, ¿no? Esas dos imágenes. En la parte de arriba se muestra esto. En esta imagen, ustedes ven que está sellada con el sello. El sello dice Biblioteca del Congreso, Derechos de Autor. Este es el sello de la Biblioteca del Congreso y ahí dice Derechos de Autor, el copyright, en noviembre 18 del 1885 de la ciudad de Washington. El letrero dice, qué tontos son estos mortales. Sueño de una noche de verano. Fue sometida noviembre 18 del 1885. Recordando la fecha nuevamente, el Papa Pío IX fue cabeza o director de la Iglesia Católica desde el
1846 al 1878. La segunda parte de la imagen, la parte de abajo, dice, el Papa Pío, o mejor, Pío IX, recordando esta fecha, fue la cabeza de la Iglesia Católica desde el 1846 al 1878. Esta imagen nos va a entender lo siguiente. Si ustedes ven, está el Papa tratando de entrar por medio de la urna electorales para agarrar un cartel que dice lo siguiente, este cartel. El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión, dice la Constitución. La parte de abajo, que no se ve muy bien en su pantalla, pero dice allí, ustedes siguen la flecha, dice, otra vez, a través de la urna a la Constitución, dándonos a entender que a través de las urnas electorales, el papado entrará al Congreso para destruir la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, en la parte de atrás hay 3 signs. Y esos 3 signs dicen lo siguiente. Pongamos mucha atención, por favor. Dice, número 1, todo católico debe adherirse a las enseñanzas del romano pontífice, especialmente en materia de libertad moderna, que ya bajo la apariencia de honestidad, de propósito, conduce al error y a la destrucción. Eso es una encíclica papal. El número 2 dice, todos los católicos deben sentirse como elementos activos en la vida política cotidiana. En los países donde viven, deben penetrar siempre que sea posible en la administración de asuntos civiles. Eso dice la encíclica papal. O sea, todos los católicos deben de entrar o penetrar siempre que sea posible a la administración de asuntos civiles, o sea, a puestos del gobierno. Número 3 dice, todos los católicos deben hacer todo lo que esté a su alcance para hacer que las constituciones de los estados y la legislación se modelen según los principios de la verdadera iglesia. Eso dice la encíclica papal. O sea que el objetivo principal es destruir la constitución, pero directamente la enmienda número 1 de los Estados Unidos, la libertad religiosa, la libertad de expresión. En esa gráfica vimos al Papa tratando de introducirse, recordando que esto fue publicado en el 18 de noviembre de 1878. Dice esta cita lo siguiente acerca de ese Papa. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. Ahora escuchen. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto del 1854 dice, las doctrinas o extravagancia absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son unos de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. Continúa diciendo la cita. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre del 1864, o sea, 10 años después, anatemizó o maldijo a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. Anatemizó a los que están en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Hermanos queridos, la historia se está volviendo a repetir. ¿Por qué ellos están en contra de la Constitución o de la primera enmienda de los Estados Unidos? Porque leímos anteriormente que los papas a través del Congreso de los Estados Unidos se introducirán para así destruir la Constitución, la primera enmienda. La primera enmienda dice en el 1791, el Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo la libertad de culto, o que corte la libertad de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para solicitar al gobierno la reparación de agravios.
garantiza la libertad de culto, expresión, prensa y reuniones. Esto es lo que hace la primera enmienda. Continuemos leyendo una noticia que surgió inmediatamente. La representante de Georgia había dicho lo que dijo. Y esta es una noticia de la revista jesuita América. Allí dice lo siguiente. Marjorie Taylor Greene dice que la Iglesia Católica está controlada por Satanás en comentarios sobre los obispos y la Liga Católica. La señora Greene le dio a la Iglesia militante una organización de medios marginales que recibió instrucciones de su obispo local de no usar católico en su nombre y ataca con frecuencia al Papa Francisco. Apoya causas políticas de derecha y trafica con información errónea. En esa entrevista, la señora Greene dijo que Satanás está controlando a la Iglesia Católica en los Estados Unidos. ¿Es un error lo que dijo ella o es la realidad? Eso debieran de estar predicando los verdaderos hijos de Dios, porque es una realidad lo que ella está diciendo allí. Recordemos que esto está sucediendo aquí en Estados Unidos. Esta cita nos dice: los cuernos, hablando de Estados Unidos, como de cordero, de la voz de dragón, del símbolo, indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representada por el dragón y la bestia semejante al leopardo. La noticia que leímos de la representante, ella dijo que la Iglesia Católica está siendo dirigida por Satanás. Inmediatamente surgieron los medios, especialmente la noticia anterior que leímos, donde nos dice que la revista jesuita América, que manda a la representante a pedir perdón por lo que hizo. Vamos a verlo más adelante. Esta otra cita nos dice: bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Cuando ustedes vean cómo los Estados Unidos están comenzando a destruir su constitución para poner las leyes de la Iglesia Católica por encima, sabemos que el fin está muy cerca. Ella dio la entrevista y se le anatemizó. Dice esta noticia lo siguiente: Marjorie Taylor Greene, reprendida por cristianos de derecha por atacar a la Iglesia Católica. Ella necesita disculparse con los católicos de inmediato, dijo un líder religioso sobre la republicana. Ella es una vergüenza, dicen ellos. Esta otra noticia dice: Marjorie Taylor Greene se pelea con los católicos conservadores por el comentario de Satanás. Ella necesita disculparse con los católicos de inmediato, dijo Bill Donovan de la Liga Católica. Ella es una desgracia. La Catholic League, donde salió este comentario, dice lo siguiente: Marjorie Taylor Greene calumnia a los católicos. El presidente de la Liga Católica, Bill Donoghue, comenta sobre la representante Marjorie Taylor Greene. Este es el comentario que él hace. La representante Marjorie Taylor Greene concedió una entrevista el 21 de abril a Michael Boris, director de la Iglesia Militante, en la que discutieron el papel de los cardenales católicos, de las caridades católicas en la asistencia a inmigrantes ilegales. Tuvo muchas oportunidades para hacer críticas racionales a la agencia, pero en cambio calumnió a toda la Iglesia Católica.
Pensé que teníamos una separación de iglesia y Estado, dijo ella, ¿verdad? No, lo que es que Satanás controla a la iglesia. Satanás está controlando a la iglesia. Ella necesita disculparse con los católicos de inmediato. Ella es una desgracia, es una vergüenza. La está como anatemizando. Así como leímos anteriormente, como el papado anatemizó en el tiempo pasado los que no estuvieran de acuerdo con sus doctrinas, sus dogmas y enseñanza. Vemos cómo se está volviendo a repetir lo mismo. Dice la parte final, nos estamos comunicando con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sobre este asunto. Tiene un cañón suelto en sus manos. En pocas palabras, hablando con el líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy está diciendo que él tiene que controlar a esta representante Marjorie Taylor porque anda como un cañón disparando, un cañón suelto, disparando por todo lugar. A esto comentario que hizo The Catholic League, la Liga Católica, ella volvió a responder lo siguiente. Pongan mucha atención. La representante del Congreso, Marjorie Taylor Greene, respondió, dice, es a los líderes de la iglesia a los que me referí cuando invoqué al diablo. Los obispos lo saben, pero hicieron que su leal perro faldero fingiera que estaba faltándole el respeto a la fe. Wow. Increíble. Los predicadores de la verdad debieran de estar enseñando esto que está diciendo él. Porque es la realidad. Nosotros vimos en los versículos anteriores que el dragón Satanás le dio su poder y su trono y gran autoridad a la iglesia. No es mentira lo que ella está diciendo. Le leo lo que ella volvió a decir. Dice, es a los líderes de la iglesia a los que me referí cuando invoqué al diablo. O sea, cuando ella dijo que Satanás está controlando a la iglesia. Los obispos lo saben, dice ella, pero hicieron que su leal perro faldero fingiera que estaba faltándole el respeto a la fe. Sigue diciendo ella. Para que quede claro, obispo, o sea, le está diciendo directamente a los obispos, para que quede claro, cuando dije controlado por Satanás, no estaba hablando de la iglesia católica, estaba hablando de ustedes, de los líderes, que son los que enseñan. Muy directamente. Hay que orar por personas como ella, para que la luz le llegue a ellos, la luz completa le llegue. Esta cita nos dice lo siguiente. Los progresos secretos, pero rápido del poder papal, esto será desenmascarado. Esta solemne amonestación, como verán al pueblo, miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, la escucharán, admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Usted puede seguir leyendo esto más adelante cuando usted tenga el video. Nosotros sabemos, como leímos anteriormente, que fue el dragón, que fue Satanás quien le dio su poder, su trono y gran autoridad. O sea, que no es mentira lo que esta representante estaba diciendo. Es una realidad. El versículo 4 de Apocalipsis 13 nos dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, o sea, al papado, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Otro versículo le doy para que sepan que fue Satanás quien le dio su poder, su trono y gran autoridad. En 2 Tesalonicense, allí el apóstol no habla acerca de la venida de Jesucristo, nos dice lo siguiente los versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra Dios, tanto con lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El versículo 9 es la clave. Dice lo siguiente: inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás.
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad. Este es el poder perseguidor. Es el poder que engaña al mundo entero, pero tiene que ser desenmascarado. Se tiene que presentar la verdad al mundo y al pueblo de Dios. Deben surgir personas valientes. Si los hijos de Dios no hablan, las piedras hablarán, como lo está haciendo Dios a través de esta representante. Esta cita nos dice lo siguiente: en el tiempo mismo que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Esta otra cita nos dice acerca qué opinaba este reformador acerca del papado. Dice: cuando tuvo conocimiento de la bula papal, dijo Lutero, la desprecio y la ataco como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien está condenado en ella. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de la causa. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Muy claro, muy cierto esto. ¿Qué pensarán hoy en día los luteranos acerca de lo que decía Lutero? Sigue diciendo Lutero lo siguiente: doquiera volviera la cara, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Sin verlo, escribió él, o sea, Lutero, no se podría creer que en Roma se cometan pecados y acciones infames, y por lo mismo acostumbran decir: si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma, y de este abismo salen todos los pecados. Muy interesante que los reformadores reconocían al sistema papal como el anticristo, y que desde ahí es que surgen todos los males y todos los pecados. Esta noticia dice lo siguiente: Mallorca testifica que la DHS está creando una junta de gobierno de desinformación. Así como estaba hablando la representante Marjorie Taylor, sabemos que esos mensajes serán llamados mensajes de odio, temas de odio, como este que estamos haciendo nosotros ahora. La DHS es la Homeland Security. Dice: Mallorca sostiene que la DHS está creando una junta de gobernanza de desinformación. El secretario de la Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, testificó el miércoles que el Departamento de Seguridad Nacional está creando una junta de gobernanza de la desinformación para combatir la información errónea antes de las elecciones intermediadas del 2022. Sigue diciendo lo siguiente: Mallorca comenzó su servicio gubernamental en el Departamento de Justicia, donde se desempeñó como fiscal adjunto de los Estados Unidos del Distrito Central de California, especializado en el ejecutamiento de delitos de cuello blanco. Mallorca recibió su licenciatura con distinción de la Universidad de California de Berkeley y una licenciatura en leyes o derechos de la Facultad de Derechos de La Loyola, de Juan Ignacio de La Loyola. Quiere decir que Mallorca, que es el director de la seguridad de la nación de Homeland Security, fue instruido por los jesuitas.
por Juan Ignacio de Loyola. Dice así lo siguiente, que fue Juan Ignacio de Loyola quien creó la Compañía de Jesús o los jesuitas. En toda la cristiandad, escuche muy bien esta cita que nos dice acerca de los jesuitas, en toda la cristiandad se veía amenazada el protestantismo por formidables enemigos basados los primeros triunfos de la Reforma. Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella, o sea, con la Reforma. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensible a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y de la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley, ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupaciones que la de extender su poderío. Sigue diciendo, el evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad, frente al potro, al caballo y a la hoguera. Para combatir contra esta fuerza, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Para eso fueron creados los jesuitas, y vemos que el director de Homeland Security está mandando a que se estudien o se vean quién está enviando mensaje de odio. Esta cita nos dice lo siguiente: denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. De la misma forma, así como están persiguiendo a la representante Marjorie Taylor, van a perseguir y a anatemizar a los que presentan el mensaje de verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Sigue diciendo esta noticia. Solamente le leo el encabezado. Dice, el Departamento de Seguridad Nacional establece una junta de gobernanza de la desinformación para combatir la desinformación. Recuerden que él fue instruido por los jesuitas. Ya debemos de pensar de antemano quién está detrás de todo esto, quién está detrás de los supuestos mensajes de odio. Esta noticia dice lo siguiente para que veamos quién está detrás de eso. El Papa critica a los gigantes de la tecnología por explotar el discurso de odio, o sea, por permitir el discurso de odio, el grooming y la noticia falsa. El Papa Francisco pidió a los grandes de la tecnología que restrinja el discurso de odio y las noticias falsas durante un discurso el sábado. En el nombre de Dios, dice, les pido a los gigantes de la tecnología que dejen de explotar o de permitir la debilidad, o de que dejen de explotar la debilidad humana, la vulnerabilidad de las personas en aras de las ganancias, sin importarles la propagación del discurso de odio y de las noticias falsas, dice el Papa. Esta noticia que le presenté hace un año dice lo siguiente, y afirman, dice, el Papa Francisco advierte contra los predicadores falsos en las redes sociales. Eso fue en junio del 2021. El Papa Francisco advierte contra los predicadores falsos en las redes sociales. Dice él acerca de estos predicadores que ellos afirman con fuerza
que el verdadero cristianismo es aquel al que adhieren. Muchas veces identifico con cierta forma del pasado, se identifican con cierta forma del pasado. En pocas palabras, él dice que estos predicadores adhieren a sus iglesias, porque esa es la iglesia verdadera, y tienen cierta forma del pasado, o sea, del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Dicen Azul, y que la solución a la crisis de hoy es volver atrás para no perder la autenticidad de la fe. Es lo que nos manda Dios a hacer. Y él critica esos temas. Dice, también hoy, como entonces, existe la tentación de encerrarse en algunas de las certezas adquiridas en tradiciones pasadas, como la ley de Dios. Sigue diciendo, el Papa Francisco dijo que estos nuevos predicadores, entre comillas, nuevos predicadores, nos está llamando él, pueden ser reconocidos por su rigidez. O sea, que estos nuevos predicadores serán conocidos por su rigidez, que contrasta con predicar el evangelio que nos hace libre, que nos alegra. El Papa Francisco dijo que esta es exactamente la forma en que el maligno busca dirigir, o sea, busca dividir a las comunidades cristianas hoy, o sea, la rigidez. Sigue diciendo otra noticia acerca de la rigidez del Papa. El Papa Francisco dice que la ideología rígida entristece al Espíritu Santo. Escuchen bien, él dice que la rigidez entristece al Espíritu Santo. La segunda actitud acerca de estos nuevos predicadores, continuó, es entristecer al Espíritu Santo. Cuando los cristianos permiten que sus vidas sean guiadas por la teología de la ley, en lugar de la libertad del Espíritu. El universo entero, hermanos queridos, se rige por la ley de Dios. Dios nos manda en su palabra a regirnos por su santa ley. Y aquí vemos al Papa Francisco mandando a hacer lo contrario. O sea, que no se deben dirigir los cristianos por la teología de la ley. Esta otra noticia dice, el Papa Francisco volvió otra vez al tema de la rigidez hoy, diciendo que aquellos que siguen la ley de Dios de manera inflexible están enfermos y necesitan la ayuda del Señor. ¿Ustedes están oyendo eso? El Papa Francisco volvió otra vez al tema de la rigidez hoy, diciendo que aquellos que siguen la ley de Dios de manera inflexible están enfermos. ¿Ustedes ven cómo se está volviendo a repetir lo mismo? Dios quiere que su pueblo guarde la ley de Dios. Y aquellos que guarden la ley de Dios van a estar en contra de lo que está enseñando el sistema papal. Y por ende, el sistema papal va a perseguir a los verdaderos hijos de Dios. Eso está plasmado en la Biblia y está plasmado en la historia. En la Biblia nos dice, el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y el dragón, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, recordando que fue el dragón quien le dio su poder, su trono y gran autoridad a la iglesia católica. Entonces la iglesia va a ser utilizada por el dragón para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios, como ya vimos en la noticia que acabamos de leer, que el papado critica y anatemiza a aquellos que guardan la ley de Dios y dicen que los que guardan la ley de Dios están enfermos. Esta cita nos dice, la misma dice, Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Ha obtenido el dominio de muchos cristianos profesos, pero allí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Si pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel literal, pronto incitará
a los potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Se requiere de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación a la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos, traicionados por padres, hermanos, parientes y amigos. Su única esperanza se cifrará en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Tiempos peligrosos han de venir. Seremos perseguidos por este sistema. Pero hay esperanza en Dios, siempre que nos mantengamos fieles al Señor. Lucas 21, los versículos del 12 al 15 dicen lo siguiente. Pero antes de todas estas cosas, os echarán manos, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hermanos queridos, en Cristo Jesús hay esperanza. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos cómo ya la libertad religiosa está siendo amenazada por el sistema. Mantengámonos siempre fieles. Obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Dios me le guarde, Dios me le bendiga rica y abundantemente. Recuerden esto, creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Maranata, Cristo viene pronto. Dios le guarde.